Crecer con cuentos. Un podcast de Mi Cuento. Bienvenidos a Crecer con Cuentos, un podcast donde ponemos sobre la mesa el enorme valor de los cuentos como herramienta educativa. Hoy nos ocupa un tema importante. Empezamos fuertes, ¿por qué no decirlo? La muerte es lo único en lo que todos los seres humanos somos iguales y estamos todos de acuerdo, pues obviamente que sucederá, pues esperemos siempre más tarde que temprano. Los adultos poseemos un sentido nato de hacernos preguntas sobre nuestra existencia porque ya contamos pues con una serie de herramientas que nos ayudarán a reflexionar con mayor o menor acierto sobre nuestra finitud. Pero ¿y los niños? En la niñez comienzan las primeras preguntas, surgen los primeros interrogantes y, obviamente, las mamás y papás que nos estéis escuchando, o los que los vayáis a ser, o si sois tíos, o si sois abuelos, que tengáis que afrontar, pues responder a esta, al menos puede parecer temible pregunta, hoy vamos a desmitificar eso, pues no siempre sabemos qué contestar. Hoy, para tratar de dar, pues obviamente, de dar herramientas y razonamientos a los madres y padres que quieran poder responder sin miedo a esta pregunta, pues contamos con un auténtico equipo de lujo para dar inauguración al que es este podcast. Una iniciativa de Mi Cuento y con nosotros, como no, la CEO y cofundadora Muriel Bourgeois. ¿Cómo estás, Muriel? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Oye, esto ya ha empezado, ¿eh? Sí, ya está, ya estamos. No, aparte, claro, tuvimos ocasión de, al reunirnos, ¿no? Oye, ¿por qué temas empezamos? Y Muriel dijo, oye, pues empezamos hablando de la muerte. Y efectivamente, yo no sé si tú como madre has tenido ocasión de enfrentarte a ella o temes o ya vas preparándote para enfrentarte a dar esa respuesta. Ya empieza a aparecer porque al final pues es una realidad que está aquí, ¿no? Y entonces pues ya ahí empiezan las primeras preguntas. ¿Qué pasará, mamá, si tú te vas? ¿Y dónde irás? Y yo me quedaré aquí. Este tipo de preguntas ya aparecen. Y es impresionante porque siempre... a mí me ha pasado que como educadora también, ¿no? Siempre me he preguntado cuál era la mejor manera para transmitirles a los peques esto, una manera muy directa, una manera muy realista, una que fuera más imaginativa, ¿no? Estas son las grandes preguntas que a mí siempre me han perseguido. Y siempre he sentido que los cuentos me ayudaban a acompañar esto en todas las situaciones. Sí, la verdad, a mí me va a servir de mucho también, yo soy padre y la verdad es que también está un punto en el que mi hijo pregunta sobre absolutamente todo y esta pues pregunta no es menos, y más cuando pregunta sobre seres queridos que ya no están entre nosotros, ¿no? Hay que dar esas herramientas, por lo tanto, que sepáis que quien nos escucha estará aprendiendo a la par que nosotros que estamos aquí también, es decir, esto forma parte como de un enorme hemiciclo donde traeremos a expertos a hablarnos sobre el tema y donde todos, absolutamente todos, vamos a sacar nuestras propias conclusiones y también nuestros propios apuntes. Quién sabe, a lo mejor abrimos un foro luego y compartimos esos apuntes, vete a saber. Bueno, vamos al lío y empezamos dando la bienvenida a Ana Isabel García, que es psicóloga sanitaria especializada en niños, adolescentes, familias y adultos. ¿Qué tal, Ana? Bienvenida. Hola, buenos días. Un placer que nos acompañes. Hoy vas a arrojar luz sobre este tema del que nos consta y he tenido ocasión de leer algunos artículos tuyos referentes a este tema y que nos puedes ayudar. Hoy vas a tener, yo creo que un impacto enorme sobre la gente que nos escuche, sin presión. Qué responsabilidad me pones. Pero muchas gracias por invitarme. De verdad que estoy encantada y que me parecía un tema tan importante y tan bonito y tan necesario a la vez de poder hablar, así que me encantó la iniciativa, me encanta la idea y creo que se puede hacer algo muy bonito hoy. Y antes de entrar en materia, escuchamos la sinopsis del cuento que hoy nos ocupa, Tres lágrimas. Tres lágrimas es un libro escrito por Ricardo Alcántara e ilustrado por Noemí Villamuza, editado por Baula en 2020. Es un libro álbum emotivo y delicado que trata sobre la partida de una abuela, la abuela Amanda, y la relación entre el nieto y ella. Una vez la abuela ya no está, el niño va poco a poco sintiendo todo lo que ella ha dejado. El olor a jazmín, ir confiado en la bici, saber perder jugando, los libros, la luna, la música. Uno de esos libros para atesorar, ideal para acompañar a un niño o una niña que está pasando por un momento de duelo.
Crecer con cuentos, efectivamente, los cuentos son una herramienta brutal para ayudarnos a razonar, ayudar a razonarnos a nosotros mismos, porque yo también me he encontrado a veces en que también me reeducan a mí en muchísimas cosas, en muchísimos valores que creía acertados, ¿no? Y que tenemos la enorme suerte de tener pues a autoras y autores como el que hoy nos acompaña, que es Ricardo Alcántara, uno de los más conocidos y prolíficos autores hispanohablantes de libros para niños y autor de uno de los ejemplos que hoy nos ocupan, que es Tres lágrimas, en castellano Tres lágrimas, y a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Ricardo? Buenos días, muy bien, muy contento. Al igual que Ana, agradezco realmente la invitación y no solamente a nivel personal, sino también agradezco que se le dé un espacio a los cuentos y a la literatura infantil, porque creo que realmente es un pilar y no siempre se le da el espacio que se merece, por lo cual muy contento y muy agradecido. Aparte de la recomendación que os hacemos hoy, al final de esta charla, Muriel pues nos traerá también más libros para tener esa biblioteca temática que nos ayude pues un poco, como decíamos, a nivel de herramientas a poder pues dar esos argumentos que pues nos ayuden a responder esta pregunta. A ver, vamos a empezar. Yo empezaré muy fuerte, pero Ana Isabel García, cuando un niño te pregunta ¿qué es la muerte?, ¿qué le respondemos? Empezamos fuerte, ¿eh? Sí. Claro, claro. A ver, yo creo que ahí lo primero que tenemos que tener en cuenta la edad del niño porque va a determinar mucho nuestras respuestas. Bueno, y anterior a eso, creo que lo importante es preguntarnos a nosotros qué es la muerte para nosotros y cómo nos enfrentamos a ella como adultos. Porque creo que en la sociedad actual los adultos le tenemos como demasiado miedo a la muerte y muchas veces la evitamos, huimos de ella, intentamos no afrontarla. Entonces, cuando los niños nos preguntan, es como uno de los primeros momentos en los que nos damos cuenta de que tenemos que hacer frente a esa gran cuestión. Entonces, lo primero, tenerlo claro nosotros qué es la muerte para nosotros y si la tenemos más o menos trabajada como adultos. ¿Te parece esto para empezar? Sí, no, la verdad es que está bien, porque sí que es verdad que incluso los mismos adultos muchas veces son de ese tipo de cosas que no tenemos o no muy bien entendidas o no muy bien afrontadas también, ¿verdad? Eso es. Entonces yo creo que muchas veces nos lo planteamos, bueno, porque los niños de por sí yo creo que nos plantean las grandes cuestiones y nuestros grandes traumas y las cosas que tenemos que trabajar como adultos, pero creo que cuando tengamos más o menos claro esa idea, la muerte no hay que darle no tiene grandes explicaciones. Es decir, igual que la vida es la vida, la muerte es la muerte. Ya está. O sea, cuanto más simple sea, cuanto más sencillo y más directo, mejor. Porque muchas veces nos complicamos en buscar grandes filosofías, grandes historias que al final no ayudan para nada al niño. Entonces, tener en cuenta el momento vital del niño, la edad cognitiva sobre todo, porque hay niños con 4 años que pueden entender perfectamente la muerte y hay niños con 10 que a lo mejor todavía no pueden, pero creo que es más intentar hacer un concepto desde bien pequeños de lo que significa la muerte y después un poco hablaremos de todo lo que tiene que incluir este concepto e irlo desarrollando a lo largo de los años. Claro. En nada entramos también con el tema de edades y, bueno, en este aspecto, ¿no? Cómo razonar con unos y con otros y también, claro, en función de con más edad, más herramientas. Bueno, eso ya lo veremos, nos ilustras en breve. Ricardo, ¿qué te lleva a ti a escribir sobre un tema tan, bueno, ya no complejo, pero bueno, sí, al menos que nos hace pasar tremendos ratos a padres y madres? Mira, lo que sucede con los temas es una cosa muy curiosa, ¿no? Yo siempre digo que el escritor tiene que ser muy buen observador porque los temas están fuera y tú los ves, los oyes, pero bueno, ahora hablo por mí, ¿no? Yo siempre digo que no soy yo quien escoge a los temas, sino que son los temas que me escogen a mí. Que el tema llega de fuera, lo oigo, lo veo y despierta una emoción que estaba necesitando aflorar. Y cuando esa idea que viene de fuera, cuando ese tema que viene de fuera encuentra la emoción, yo creo que ese instante breve y de una gran intensidad es la inspiración, porque en ese momento en que las dos se juntan,
se forma el embrión para la próxima historia, ¿no? Entonces, es como que un escritor es ese sitio de encuentro con todo lo nuevo, con todas las vivencias, para dar forma a un nuevo cuento, ¿no? Entonces, yo quizá, llevado por la situación actual, por las ausencias, por la dificultad del momento, bien, sentí la necesidad de escribir sobre este tema y bueno, me puse manos a la obra con mi lápiz, que es mi herramienta, y, y ahí quedó el cuento. Qué maravilla. Además, un cuento que es como el de Tres lágrimas, que ilustra, hablando de lápices, Noemí Villamuza, Sí, a es que quien, si nos está escuchando ahora mismo, ya trataremos de etiquetarla, obviamente, en este contenido porque le hacemos mención, pero la verdad es que hace un trabajo absolutamente maravilloso y es dar vida en imagen, ¿no?, a las palabras, que como siempre totalmente, consideramos que es algo tremendamente complicado y más con un tema sí, como este, Ricardo. sí. Y realmente yo estoy absolutamente encantado con el trabajo de Noemí, que por cierto es nuestro primer encuentro profesional, y fue fantástico porque yo no suelo hablarle a los ilustradores o a las ilustradoras acerca del cuento. Yo creo que el cuento tiene que expresarse por sí mismo y ellos tienen que tratar de captar la sensibilidad que encierra, ¿no? Con el caso de Noemí fue absolutamente mágico, ¿no? Porque le envié el cuento sintiendo que tenía que ser ella la ilustradora, que no podía ser otra persona, y ella también estaba en un momento muy agitado, con mucho trabajo, pero también necesitó hacer un alto para dedicarse al cuento. Y yo creo que no podría haber quedado más bonito. En un momento determinado yo dije una cosa porque me surgió así y que luego pensándola, eh, creo que fui muy acertado, ¿no? Porque en un momento hablando del cuento con un grupo de gente, yo decía, tengo la impresión de que el texto y las imágenes danzan juntos, porque la compenetración es tan intensa que ya no es un movimiento, es una danza. Y creo que el resultado a mí me deja muy, muy contento, muy contento. Qué maravilla. Entremos de lleno en esas edades, ¿no?, que comentábamos anteriormente, Ana. ¿Qué franjas de edades y qué recursos usamos para explicar el tema que hoy nos ocupa? Lo primero, perdón, una cosa, que de lo que está diciendo Ricardo, yo la verdad es que te agradezco muchísimo este cuento porque ya lo he podido utilizar en terapia justo con una niña que había perdido a su abuela hace poquito y es maravilloso. O sea, me ha servido mogollón y creo que a los niños les puede ayudar muchísimo. Entonces, lo primero, gracias. Gracias. Y, y creo que para los terapeutas todos estos recursos y escritores como tú, de verdad que nos ayudan una barbaridad para poder trabajar con los niños. De ahí a lo de... Perdón, Eduardo. Voy No, a que lo va, de que va, las para nada. edades. A ver, lo de las edades, como siempre decimos, depende mucho de cada niño, obviamente, pero bueno, si tuviéramos que poner más o menos una escala, hasta los 3 años es verdad que el concepto de muerte para los niños es muy difícil. Sí que pueden entender la pérdida o la ausencia de alguien, pero el concepto de muerte en sí es muy difícil que puedan llegar a entender algo. Lo que sí que van a notar es diferencias en nuestro estado de ánimo, obviamente, como adultos, y diferencias en sus rutinas, en sus hábitos, en su vida, porque obviamente después cuando estamos en una fase de duelo, estas rutinas suelen cambiar. La recomendación es que intentemos ser lo más coherentes emocionalmente que podamos. Obviamente, si estamos tristes, tampoco intentemos engañarlos ni intentemos evitarles nuestro sufrimiento porque ellos lo van a detectar todo porque son grandes sabios y lo ven todo rapidísimo, entonces no merece la pena. Lo que sí, que en la medida que podamos intentar mantener sus rutinas, intentar mantener sus hábitos, que más o menos siga teniendo un día a día normal, le va a ayudar mucho a poder procesar mejor el duelo. Después, entre los 3 y los 6 años, ahí ya hay un momento en que, como decís, la curiosidad aflora mucho más, el concepto de muerte ya empieza a estar más patente, ya puede incluso que se lo hayan planteado en el cole o que hayan visto que algún abuelito de sus amigos haya muerto. En esa época ya creo que sí que es interesante poderle
decir claramente, ¿no? La abuela ha muerto o a alguien de nuestra familia le ha pasado algo. Siempre es bueno que la persona que le comunique la muerte sea el ser más cercano que tengan o el que tengan el cuidador directo a poder ser. Y si en algún caso faltara ese cuidador directo, que sea la persona que se va a quedar cuidándole después de esta muerte. Y ahí sí aportarle un concepto que incluya las 4 claves que se van a ir desarrollando a lo largo de los años para poder entender la muerte, que son el concepto de universalidad, es decir, que al final todo el mundo vamos a morir, es una cuestión que no podemos evitar, y eso es lo que nos hace estar vivos, además. El concepto de irreversibilidad, que este es el más difícil porque los niños están muy acostumbrados a jugar a juegos, a millones de cosas, a ver películas en las que alguien muere, pero de repente puede resucitar o de repente puede convertirse en otra cosa. Entonces este concepto de que no va a volver no lo suelen entender. Así que tenemos que empezar ya a incluir esta idea de no, esto es para siempre, no puede volver, porque muchas veces intentamos incluir conceptos como se ha ido, está de viaje, y esto les dificulta muchísimo, o por lo menos lo que me llega a mí es que luego se les hace mucho más complicado entenderlo. Después, una cosa muy importante es aportarles la causa de por qué esa muerte, porque ellos tienen una creatividad mágica y, bueno, o sea, lo que puede pasar por su cabeza al decirles que se ha ido al cielo o que está en una estrella es innumerable. A mí me han contado cosas fantásticas, pero claro, si se basan en ese concepto de muerte, les puede dificultar mucho después su desarrollo del duelo. Y por último, una muy importante es explicarles que el cuerpo ha dejado de funcionar. Explicarles que allá donde está, que no oyen, no ven, porque si no ellos tienen una idea de que si les está viendo, de si hacen las cosas bien, si les puede reñir, si le puede parecer mal, y esto también les complica mucho la cosa. Estos conceptos se van a ir desarrollando a lo largo de los años. Esto entre los 3, los 6 son cuestiones que van a ir saliendo. A partir de los 6 y hasta los 10, los niños ya desarrollan mucho más la idea de muerte y ya tienen una idea como mucho más clara, casi ya similar casi a los adultos, y ya empiezan a hacer preguntas como más, como más referenciales casi de, bueno, ¿y qué pasa? Incluso son capaces de entender el sufrimiento, de si tú estás sufriendo, mamá, ¿cómo te puedo ayudar yo? O sea, suelen hacer preguntas como mucho más empáticas y mucho más cercanas. Y luego ya a partir de ahí, en la adolescencia, que también son muchas veces los grandes olvidados en este tema, hay algunos que pueden desarrollar más o menos como un adulto el concepto muerte, pero hay muchos que van a necesitar mucha ayuda y ahí sí que tenemos que estar muy atentos, que es algo que muchas veces se nos olvida. Claro, es tremendamente complejo. En nada también entramos en creencias, que ahí también hay para un rato. Me sabe mal porque este podcast nos gustaría incluso que durara 3 horas. El tema da mucho de sí, pero yo creo que apetece más pensar, o al menos que la gente quiera una segunda parte, que se puede hacer sin problema, seguro que sí. Pero yo creo que aquí es un tema que hacerlo de la forma más sintetizada. Decía Ricardo. Sí, yo quería comentar una cosa con relación a lo que ha dicho Ana, que me parece muy, muy, muy interesante, ¿no? Que conjuntamente cuando trabajamos la idea de la muerte, pues también trabajar la idea de la vida. Es decir, que como somos perecederos y podemos morir, aprovechar la vida para decir todo, decir te quiero, dar muchos abrazos, ¿sabes? Es decir, sentir que en algún momento podemos alejarnos de esos seres, entonces cuando los tenemos, realmente no escatimar en nada, ¿no? En dar todos los abrazos. Yo creo que en el protagonista del libro lo que le salva es esa relación tan intensa, tan emotiva, tan amorosa con la abuela. Es totalmente cierto y es esa alegría de vivir más que el miedo a morir, ¿no? Exactamente, exactamente. Que las dos cosas son ciertas, ¿no? Tanto la muerte como la vida, ¿no? Que pasa que a veces en la vida vamos postergando cosas que luego dices, qué penas que no les eche mano y que no las utilice tantas veces como hubiese apetecido. Claro.
Precisamente, Muriel, antes comentabas el hecho de también afrontar esa pregunta de, bueno, ¿y si tu mamá, y si tu papá mueres algún día, ¿no? ¿Verdad? Sí, eso, me encantaría, primero, bueno, esto me parece fascinante como tema porque además realmente no en todas las culturas la muerte es un tabú, ¿no? Y esto de estos dos polos que estamos vivos y por eso morimos, pero porque estamos vivos, todo esto es tabú por nuestra parte y sería maravilloso cada vez ir cambiando, haciendo este giro hacia que realmente no lo sea tanto. Y a mí me gustaría saber vuestra opinión acerca de ¿por qué el cuento? Ana, antes le agradecías a Ricardo lo bien que te estaba viniendo Tres lágrimas, ¿no? Ya en las sesiones. ¿Por qué el cuento tiene un efecto tan positivo y acompaña tanto este proceso para un niño o una niña? Para mí los cuentos son como una manera de ponernos al nivel de los niños, porque muchas veces me doy cuenta de que como sociedad, o sea, tenemos muy pocos espacios donde los niños realmente puedan ser niños y a mí el cuento me permite acercarme a su modo de ver el mundo, que es lo que os digo, es que es mucho más inmenso que el mío seguramente, o sea, y tengo que moverme mucho más niveles de los que lo hago normalmente. Entonces el cuento para mí es el camino que nos une a mi parte niña con su parte niño y me alucina totalmente. Y otra cosa que estáis diciendo, lo del tema de la... Sé que venimos a hablar del duelo, pero es verdad que yo creo que hay que hablar de la vida y que por eso es tan precioso este cuento porque te ayuda a entender que la muerte puede existir, pero por eso puedo vivir. Por eso tengo que disfrutar la vida desde el primer momento y dar amor, y yo creo que es lo que les digo a mis niños cuando pasan por esto. ¿Cuánto amor te ha dejado tu abuela? ¿Cuánto te ha dejado? Y me dice, pues como un elefante de grande. Y es precioso. Y ella se va con ese amor por la vida. Entonces, para mí es fantástico. Ricardo, yo tengo una pregunta. ¿Cómo fue ese momento que has contado antes de inspiración, ¿no? Ese instante. Sí. ¿Qué fue lo que te conectó con eso? ¿Qué viste? ¿Qué te llevó a ese instante? Mira, yo creo que en la portada del libro, y eso sin haberlo comentado con Noemí, hay una ilustración que para mí me ilustra a mí, ¿no? Es decir, en la portada del libro hay un niño, el protagonista, con sus dos manos sobre el pecho, tocando, para mí, tocando el hueco, tocando el vacío, ¿no? Tocando aquella parte emocional que deja la persona que no está, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, en mi caso muchas personas importantes ya no están, como es el padre, la madre, la abuela, pero queda ese sabor dulce del recuerdo de que de alguna forma le tienes, ¿no? Hay un momento del cuento en que el niño se asoma a la ventana y recuerda que él le decía a la abuela que la quería de aquí a la luna y de ida y vuelta, ¿no? Pero la sigue queriendo igual. Entonces, esa sensación de que hay gente que no está, pero que te acompaña y te acompañará siempre, eso fue lo que en algún momento ahora ha aflorado de una forma más fuerte, si quieres, ¿no? Pero que a mí esa sensación me ha acompañado siempre, desde que mi padre fue el primero de los pilares que no está. Y entonces, desde ese momento ya esa sensación me acompaña, ¿no? De no estar, de no le veo, pero le tengo. La abuela Amanda me dijo, si estás triste, llora, pero solo 3 lágrimas. ¿Por qué solo 3? Le pregunté. Porque con lágrimas en los ojos, solo ves las cosas feas. Cuando dejamos de llorar, podemos ver las bonitas. Ahí está el recuerdo de todo aquello que ha dejado huella en el alma de uno, ¿no? Y en el día a día de uno, ¿no? Sí. Es decir, el hecho de que invite la abuela a su nieto a llorar solo 3 lágrimas, porque es lógico, porque es bueno estar triste, algo que también yo creo puede ser un tema que nos ocupe, el hecho de poder llorar, poder vaciarnos por dentro, ¿verdad, Ana? Totalmente. Claro. Yo creo que la expresión de las emociones tiene que ser lo más importante que les aportemos, pero es verdad que en el libro se hace como muy bonito ese mensaje, ¿no? O sea, no creo que sea
que no le deje expresar, sino que va muy enfocado a que pueda ver lo bonito que hay después de eso, después de las lágrimas. Y Desde luego. yo creo que ese pasaje a mí como persona me define completamente, ¿sabéis? Porque a mí me cuesta mucho el llanto, ¿no? Pero, bueno, he aprendido a llorar, pero solamente lo necesario, ¿no? Es decir, he aprendido a no engancharme demasiado con el dolor porque el dolor me hace ver de una forma parcial. Entonces, cuando consigo apartarme, puedo ver lo triste, pero también lo alegre. Qué maravilla. Precisamente dentro de este tema que hoy nos ocupa hay otro detalle y es el de la religión, de las creencias. En ese aspecto me gustaría, Ana, que nos dijeras en este aspecto cómo es importante enfocarlo, ¿no? Es decir, los padres tengan o no creencias, cómo se actúa, qué se les dice y de qué forma, creas lo que creas, es igual, dar esa respuesta con la mayor corrección posible, para entendernos. Yo creo que, y obviamente cada uno tiene que funcionar en función de sus creencias porque va a ser más coherente con el mensaje y va a tener más sentido, pero siempre sin olvidar cuál ha sido la causa de la muerte, ¿no? O sea, vale, si ha muerto, hay que explicar primero la causa del cuerpo o la física, en cuanto a, pues ha muerto por un ataque al corazón, ha muerto por... Antes de entrar en las explicaciones más religiosas o en si está o no está en el cielo, es importante que entiendan que tiene que ver con el cuerpo físico, porque más allá de cualquier tipo de religión, creo. Claro. Ricardo, ¿qué opinión te merece a nivel de creencias el hecho de tratar este tema? Claro, yo creo que en definitiva que es la que es mi creencia, ¿no? Que es la creencia del amor y que creo que en todas las creencias se basan en esto, ¿no? Es decir, que puedes, la persona o la entidad o el ser a quien dediques tus oraciones o como lo interpretes, es diferente, ¿no? Pero yo creo que es como muy próximo. Yo creo que es el querer y entregarte a ello. Muriel, antes dabas un detalle creo que muy interesante y es el hecho de que cada cultura trata la muerte de una forma muy, muy distinta. Y en este caso existe también muchas situaciones en las que a lo mejor los padres puedan invitar o que el mismo niño o niña tenga la iniciativa de querer ver al muerto, ¿no? En este aspecto, a la persona finada, para entendernos, para que no sea tan crudo quizá, ¿no? ¿Cómo actuamos ante este tipo de situación? Ana, Ricardo, Muriel, los micrófonos son todos vuestros. Adelante. Claro, lo que pasa es que en estos momentos, dada el COVID, esa elección se les quita, Claro. ¿no? Porque no es posible el despedirse. Yo creo que una de las cosas crueles de este momento es eso, el no poder decidir si el pequeño, bueno, esto Ana lo dirá mejor, ¿no? Pero si no se le da, no se les otorga a la familia la posibilidad de elegir, porque no se puede despedir. Yo dudo, aquí. Creo que depende, depende de cómo se encuentre el cuerpo, porque no sé si esa imagen es muy necesaria. Uh-huh. Creo que sí que es necesario en los momentos de, bueno, o sea, hacer diferentes rituales, ya sea poner una vela en casa durante una semana para recordarlo, ya sea plantar un árbol, ya sea poner una foto. Pero tanto la imagen dudo, no lo sé. Bueno, eso está bien. Eso yo creo que da para un especial, ¿eh? Claro. Si aquí Total. quien nos escuche, que diga, oye, queremos más, queremos una segunda edición, porque realmente, claro, es que son muchísimos detalles, ¿no? Los que hay respecto a eso, y aparte porque, como siempre, intentaremos defender cada persona es un mundo, y eso está más que claro. Un mundo no, un universo. Bien, y cómo no, pues obviamente estamos llegando ya a tiempo de ir pues terminando con esta maravillosa charla que hoy estamos aprendiendo, una auténtica barbaridad. Pues como aquí defendemos, siempre podemos acabar echando también mano de libros y de cuentos que nos ayuden. Muriel, aquí a mi vera, pues trae una serie de libros que podemos recomendar y que obviamente estoy seguro que quien nos escuche está ahora mismo sufriendo porque no encuentra el boli. Os damos tiempo. Coger un papel, coger un boli o darle la pausa, que no pasa nada, que esto no es un directo. Y Muriel, ¿qué nos traes hoy?
Bueno, yo traigo 3 joyas, así como la de 3 lágrimas, traigo otras 3. Una es el libro de Es así, de Paloma Valdivia, que cuando lo conocí me enamoré porque habla de los ciclos, ¿no? Es toda lo que hace el libro es hablar eso, ¿no? De que algunos estamos, otros se han ido y otros llegarán. Y además lo ilustra tan claramente como el pescado de la sopa, nuestra familia, ¿no? Los árboles, digamos, habla de los ciclos absolutamente y lo hace de una manera que además me ha gustado mucho, como lo decía Ana, de una manera como universalista, pero muy concreta, ¿no? Para que lo podamos entender. Y lo que es una belleza es como ella relata cómo unos se van y otros vienen, así como la primavera sucede al invierno, y a su vez también da un momento en el que dice, bueno, y puede ser que los que se van y los que vienen se encuentran en un momento en el aire y hasta se deseen felicidad. Después el siguiente, que es una belleza también, es El corazón y la botella de Oliver Jeffers. Narra la historia de una niña, que además es como una niña cualquiera, ¿no? Llena de curiosidad, de ilusión por el mundo, y todas las imágenes empiezan siempre desde la narrativa de que esta niña lo comparte con otra persona, un adulto que podemos entender que es su padre. Y entonces, miran las estrellas, el mar, etcétera, hasta que en un momento dado ella le va a llevar un dibujo y él ya no está. Y esto se representa con un sillón vacío. Y entonces, en ese momento, la niña se siente tan vulnerable que decide poner su corazón a salvo. Así que lo saca y lo mete en una botella de cristal. Y una vez lo tiene ahí, de pronto empieza a darse cuenta que no vive la vida de la misma manera. Y porque ya no siente igual, ya no puede ver las estrellas de la misma manera, hasta que al final se da cuenta que quiere sacar ese corazón de la botella, y es un proceso muy bonito hasta que ella lo puede volver a sacar porque otra niña le ayuda a sacarlo, ¿no? Pero me parece que nos habla un poco de cómo seguramente nos endurezcamos cuando la muerte sucede, pero es este camino, ¿no? De poder ir deshaciendo de nuevo, pasar ese duelo, como decía Ana, y poder volver a estar conectados ahí con el corazón dentro de nuevo y no en la... Y el tercero es de un clásico, es El pato y la muerte, de Wolf Erbrook, y la verdad que es una delicia porque es un pato que un día pues se da cuenta que alguien le está siguiendo a todas partes y resulta que es la muerte. Entonces la muerte se pone muy contenta de que por fin se haya dado cuenta que ella estaba allí porque ella estuvo allí desde el principio, le cuenta, ¿no? Y entonces empiezan a entablar una amistad y se empiezan a hablar de los temas concretos, ¿no? De las grandes preguntas que nos hacemos y mientras van compartiendo un momento en el estanque o en distintos lugares, hablan de lo que va a pasar. De hecho, hay un momento que el pato le dice, algunos dicen que te conviertes en ángel, te sientas en una nube y desde ahí puedes mirar la tierra, que es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Con que Ana decía, bueno, podemos crear imágenes, ¿no? Y se crean muchas imágenes, pero al final lo que ocurre en el cuento es que el pato se muere, la muerte está ahí para acompañarlo y al final cierra así, tan crudo pero tan sencillo, ¿no? Ya te digo yo que nos va a faltar dinero, Muriel. Esto sí. A mí seguro. Sí, y espacio en la estantería también, ¿eh? Oye, fantástico, qué maravilla. Bueno, repito, estas 3 recomendaciones maravillosas, como lo son, obviamente, el cuento de Ricardo Alcántara, 3 lágrimas. Es así, de Paloma Valdivia, El corazón y la botella, de Oliver Jeffers, y El pato y la muerte, de Wolf Erbrook. Todos ellos, como siempre, a destacar unas maravillosas ilustraciones que un día, ya te digo, traer aquí a ilustradores para que nos hablen de esa conexión con el autor que antes mencionaba Ricardo y que es tan importante, ¿verdad? Total. La verdad es que será un placer volveros a invitar. Es que me da a mí la sensación de que nos volveremos a escuchar, volveremos a tener una conversación maravillosa y obviamente con demás temas que nos ocupen. Hoy hemos querido hablar de la muerte, este tema que esperemos y deseemos que os hayamos ofrecido y puesto sobre la mesa
estos razonamientos, estas herramientas, ya no solo para uno mismo, que también creo que también es muy importante para los adultos, y como bien decía Ana, cuando nosotros lo tengamos todo un poquito más en orden, tendremos, yo creo que pues mayor conciencia de cómo contarlo a nuestros pequeños. Por lo tanto, agradeceros a Ana Isabel García, psicóloga sanitaria especializada en niños, adolescentes, familias y adultos. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Estoy de verdad encantada porque ha sido como una super conexión a través del sonido y se ha notado mucho amor y mucho cariño en todo, desde diferentes lugares, pero estoy realmente muy agradecida. No nos vemos, además, que esto es puramente radio, es. O sea, el poder de las palabras, como siempre defendemos aquí. Y Ricardo Alcántara, pues como decíamos, un autor maravilloso que nos trae cuentos, relatos, que realmente hay que estar atentos, porque no hay solo o sea, detrás de la trayectoria de Ricardo hay unos cuantos, y creo que es interesante que los consultéis y que formen parte de vuestras estanterías, que es importante. ¿Que no les pasa nada a las estanterías? Pues que hay que ponerle otro tornillo, pues le pones otro tornillo, no pasa nada. Que los libros no molestan jamás. Es más, dan más de lo que tú les puedes ofrecer a ellos. Ricardo, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, un abrazo y predispuesta a volver a encantadísimo de volver a encontrar. Maravilloso. Y como no, pues las gracias más enormes pues se van para Muriel Bourgeois, quien ha confiado en este proyecto y en el que, no sé, Muriel, ¿tú cómo lo has visto? ¿Lo hemos disfrutado? Yo lo he disfrutado muchísimo, la verdad, muchísimas gracias a los tres y estoy feliz de que efectivamente, que lo ha nombrado antes Ricardo, demos un espacio a la literatura infantil y a los cuentos porque realmente son auténticos tesoros que nos van a acompañar para que los niños y las niñas sean más felices. Y no perdáis oportunidad de seguirnos obviamente en las redes sociales de Mi Cuento, donde encontraréis cómo se comparte este podcast también. Obviamente tampoco perdáis oportunidad de entrar en micuento.com y obviamente ver estos cuentos personalizados maravillosos. Y también, como no, pues en las plataformas de podcast, donde ahí podéis compartir, comentar y no perdáis de vista de proponernos temas e invitados y sobre todo cuentos, proponernos cuentos, por favor. Estamos con ganas de más cuentos. Gracias a todos por estar ahí y bienvenidos. Síguenos en nuestras redes sociales y en micuento.com.